El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 3 y versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y en el mismo capítulo 3 de Efesios, el último versículo dice: a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Este estudio, desde luego, es de suprema importancia. La multiforme sabiduría de Dios es conocida por medio de la Iglesia. Es dada a conocer, revelada, exhibida por medio de la Iglesia. Obviamente se observa en la creación del mundo, ¿verdad? La sabiduría de Dios. Génesis capítulos 1 y 2, Romanos 1, verso 20. Pero Pablo habla de la demostración de la sabiduría de Dios en la creación espiritual. Dios tiene mucho interés no solamente en la creación material, sino también en la creación espiritual. Es cierto que por medio de enseñar y predicar la palabra de Dios, la Iglesia proclama la sabiduría de Dios al mundo, 1 Corintios 1, 23 y 24, pero Efesios 3, 10 no se refiere a esa actividad de la Iglesia. Este texto habla de revelar o exhibir, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los poderes sobrenaturales, a las huestes espirituales buenas. Las huestes espirituales buenas, Efesios 1, 3, y también malas, Efesios 6, 12, en el mundo espiritual. La Iglesia es espiritual. La Iglesia es como escuela para estos seres, para que observen y aprendan las maravillas del propósito eterno de Dios, Efesios 3:11, algo que solamente era posible mostrar en la redención del hombre. Pero, ¿cómo debe ser la Iglesia para que sea demostración de la multiforme sabiduría de Dios, la que en todas sus formas, multiforme? Esta misma carta de Pablo a los Efesios lo explica. Y este es el tema. Es lo que vamos a presentar. Para comenzar, no cualquier iglesia lo hace. No, imposible. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana no es exhibición de la multiforme sabiduría de Dios. Por el contrario, es una exhibición
de la plena apostasía. Solo exhibe la sabiduría humana, glorificando en su historia los gustos, elecciones, procederes de los hombres. Las iglesias protestantes o evangélicas no pueden dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, porque esto no era el propósito de establecerlas. Más bien se originaron como esfuerzo de reformar la iglesia apóstata y para promover la teología de sus fundadores, Martín Lutero y Juan Calvino. Aún adoptaron muchas de las prácticas de la iglesia corrupta. Y las demás iglesias o religiones supuestamente cristianas tuvieron y tienen varios propósitos humanos, pero no demuestran la infinita, multiforme sabiduría de Dios, como explicada en la carta a los Efesios y en el resto del Nuevo Testamento. La única iglesia que puede dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios es la iglesia que Cristo edificó, la iglesia por la cual Él derramó su sangre. Mateo 16, 18 y Hechos 20 y 28. La iglesia que Cristo estableció, obviamente, lleva el nombre de Cristo como fundador, como dueño, como cabeza. No la iglesia de fulano, de este movimiento, o aquella práctica, o ese método. No. Lleva el nombre, se identifica como posesión de Cristo. Iglesia de Cristo. Las iglesias establecidas por los hombres y mujeres ni siquiera llevan el nombre de Cristo. Y obviamente ellos no son mencionados ni una sola vez en la Biblia, mucho menos en el Nuevo Testamento. Creen que cualquier nombre está bien. Ellos tendrán alguna razón en particular para enfatizar métodos o bautismo por inmersión o el presbiterio, quién sabe qué, pero ellos quieren enfatizar ciertas prácticas de su grupo para distinguirlas de las otras y sobre todo para distinguirlas de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo existe para la exaltación de Cristo. Pablo explica esto ampliamente en Efesios 1, 19 al 22, Colosenses 1, 15 al 19. O sea, empieza Pablo estas cartas, estas epístolas a los Efesios y a los Colosenses explicando que la iglesia es para la exaltación, para la glorificación de Cristo. Es la plenitud de Cristo. Es la plenitud de Cristo. Como Cristo es la plenitud de Dios. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es la plenitud de Cristo. Los testigos de la atalaya
blasfeman a Cristo diciendo que era un Dios, no era Dios, era un Dios, y que era creado como un ángel. En cada discusión con ellos hay que acusarles de estar blasfemando a Cristo, diciendo que Él era cosa creada, Colosenses 1, 16, en su llamada versión, traducción del Nuevo Mundo, en lugar de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Estos testigos dan a conocer la sabiduría del hombre y de Satanás, expresando su desprecio de Cristo, negando a Cristo. Otra secta, los llamados solo Jesús, piensan exaltar a Cristo, pero hacen todo lo contrario, completamente corrompiendo la naturaleza de la deidad. Ellos enseñan que Jesucristo, Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es pura insensatez. La Biblia habla claramente de Dios como palabra plural, pero tres personas. Cada Dios Padre tiene su papel, el Espíritu Santo tiene su papel, el Cristo, el Hijo de Dios, tiene su papel. Hijo de Dios significa igual a Dios, igualmente deidad, atributos divinos. La Iglesia de Cristo existe para la unificación de todos los que obedecen al Evangelio, tanto gentiles como judíos. Gentiles son simplemente todas las naciones que no son judíos, todos los que no son judíos. Efesios 2, 16. El misterio del cual Pablo habla en Efesios capítulo 3 se refiere a la salvación de gentiles y la reconciliación de judíos y gentiles en un solo cuerpo. Eso fue el misterio que fue explicado y entendido y entendible en el Nuevo Testamento. Dice Pablo, leyendo lo cual podéis entender. Podéis entender. Y está hablando de este misterio, de que ahora el cuerpo de Cristo no es simplemente un cuerpo de judíos, es el cuerpo de todos los que obedezcan al Evangelio. Los gentiles no fueron incluidos en el plan de Dios allá en el tiempo de escoger, por ejemplo, a una nación especial. Dios apartó a Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus, estableciendo la nación de Israel. Gentiles estaban fuera de eso. Y a través del Antiguo Testamento estamos estudiando acerca de la ley de Moisés y profetas de Israel y todo eso. Ahora, todo llegó a su cumplimiento en el Nuevo Testamento, que Cristo estableció su iglesia, su cuerpo, su reino, su rebaño, todo, cumpliendo así la unificación del pueblo de Dios. Y como ya mencioné, la iglesia existe para la adoración de Dios. Para la adoración, dice Cristo que Él dice que sus discípulos, su iglesia, que iba a adorar en espíritu y en verdad. Un culto espiritual. No carnal, no mundano, no un culto para entretener la gente con instrumentos de música y con el teatro y con toda clase de actividad mundana. No, el culto es claramente enseñado en el
Nuevo Testamento para la iglesia. Un culto completamente espiritual. Cantar himnos espirituales. Orar a Dios. Enseñar, predicar la palabra. Y luego el primer día participar de la cena del Señor y la ofrenda. Culto espiritual. La iglesia existe para eso. A Él sea la gloria. Efesios 3:21. A Él sea la gloria en la iglesia. Cada iglesia de Cristo se reúne el primer día de la semana, Hechos 20, versos 7, primero a los Corintios 16, 2, para participar en la cena del Señor, hacer la ofrenda y los demás actos de culto que ya mencioné. Cantando y alabando al Señor, pero ¿en cuáles instrumentos? Los corazones. Cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Orando, predicando la palabra. La iglesia de Cristo existe para la edificación de los miembros. Somos llamados santos. La palabra santo se ha corrompido completamente. La gente comúnmente habla de santos en un sentido así muy diferente del concepto bíblico. Santo es simplemente persona santificada o separada del mundo. Santos. Y la iglesia existe para el propósito de edificar la iglesia. Pero no somos edificados simplemente para ser personas fuertes. Somos edificados para llevar a cabo la obra del Señor. Y la obra principal es el evangelismo. Es el evangelismo. Es para predicar el evangelio a todas las naciones. Y es lo que hizo. En el primer siglo es lo que hizo. Los apóstoles y las congregaciones, los evangelistas, predicaron el evangelio a través del Imperio Romano. Y ese es el trabajo de la iglesia ahora. Los miembros deben desarrollarse y para hacerlo tenemos que estudiar y obedecer la palabra del Señor, todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Y luego algún miembro, cualquier miembro puede tropezar. La Biblia enseña claramente que podemos tropezar y todos hemos pecado, todos. Y Dios ofrece perdón. Cristo murió en la cruz para hacer posible perdón de pecados. Pero a veces habrá algún miembro, como en 1 Corintios 5, uno que estaba dentro de la iglesia, estaba entre ustedes y era fornicario y lo estaban aceptando. No. La iglesia tiene que mantener su pureza, su santidad. Dice Pablo que un poco de levadura pues leuda toda la masa. Por eso quitad ese miembro en medio de vosotros. Entregarlo a Satanás para que se avergüence, para que se arrepienta. Y lo hicieron y el hombre se arrepintió y fue restaurado. Y la iglesia lo perdonó, lo recibió
y es el plan de Dios para mantener la limpieza de la iglesia. Otra vez, vamos enfatizando la palabra santificación, porque es otra palabra que se ha usado de manera muy diferente del concepto bíblico. Pero la santificación de los miembros, dejando todas las obras de la carne, no solamente la borrachera, el homicidio, hechicerías, también odio, malicia, envidia, todas aquellas cualidades de carácter que completamente manchan la iglesia. Entonces, santidad es dejar, Gálatas 5, 19 al 21, las obras de la carne, la vida pasada, y luego llevar el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23, en la nueva vida en Cristo. Es lo que Efesios capítulo 4 y Efesios capítulo 5 es lo que describen. Describen la nueva vida en la iglesia. Dice Efesios 5, 25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, es el bautismo. Aunque los bautistas y metodistas y todos digan que el bautismo no es necesario para obtener perdón de pecados, Pablo aquí en Efesios 5 dice lo mismo que Pedro el día de Pentecostés, Hechos 2, 38, arrepentidos, bautícense para perdón de pecados. Así, los que mueren al pecado, los que se separan del pecado, ya están muertos y deben ser, Romanos 6:4, sepultados con Cristo. Y luego resucitar para llevar una vida nueva en santidad. Son santos. Ya son santos. A veces la gente, es un dicho muy común, pues yo no soy santo, pero, espérese, el cristiano sí es santo. Y si no, pues debe corregirse. Miembros de la iglesia de Cristo exhiben el buen orden que Dios ha establecido en hogares ordenados. El marido, padre, cabeza, la esposa, madre está en sujeción, pero ella, al igual que el padre, tiene un papel importantísimo, enseñando, guiando, criando a los hijos para que conozcan a Dios y que ellos escojan el buen camino y que lleguen a ser cristianos y lleguen a ser adultos responsables con sus propias familias. Desde luego, hermanos, iglesias, estamos hablando aquí estos textos de cómo es la iglesia revelada en Efesios y en otros textos, pero lamentablemente leemos en la Biblia, leemos en 1 a los Corintios unas condiciones lamentables. La iglesia del Señor en Corinto. Y luego Pablo escribe la carta a los hermanos de Galacia y una cosa horrible. Y habla Pablo de los que predican otro evangelio y dice pues que sean malditos. También se puede encontrar así falsa doctrina o prácticas mundanas en otras congregaciones, pero todo eso
El Nuevo Testamento fue escrito para corregir a tales personas. Explica cómo cambiar, dejar el mundo y llegar a ser cristianos, y luego explicar todos los peligros, ¿verdad?, de la vida del cristiano, todas las maneras en que puede tropezar. Y hay toda clase de enseñanza. Por ejemplo, Hebreos 10:24, no dejando de congregarse, asistir a los servicios fielmente. Eso le da fuerza. Eso edifica, y su presencia y su participación edifica a los demás. Es algo mutuo. Yo ayudo y yo estoy ayudado. Pero estas iglesias de Corinto y Galacia y obviamente hay en Colosas había pues hasta enseñanzas de demonios que tenían que ser corregidos. Había lucha muy fuerte. Donde quiera los apóstoles tenían que enseñar en cuanto a la diferencia entre la ley de Moisés para los israelitas bajo el Antiguo Testamento y el Evangelio, la ley de Cristo bajo Jesucristo. Tenían que explicar eso. Y al convertir algunos gentiles, hermanos judíos querían imponer sobre ellos la ley de Moisés. Hay mucho de eso. En Hechos 15 y en Gálatas hay mucho problema entre las iglesias de mezclar, confundir la ley de Moisés con la ley de Cristo. Y hay gente que hasta la fe, muchos. Por ejemplo, ¿dónde sacan eso de usar instrumentos de música en el culto? Pues allá en la ley de Moisés, segundo de Crónicas 29. Guardar el sábado. Hay una religión, hay iglesias, diferentes clases, que dicen, no, pues, primer día no, el sábado es el día que guardar. Ley de Moisés es para el pueblo de Israel. Y la gente hoy en día no quieren soltar o apartarse de eso y aceptar la sencilla enseñanza de Jesucristo. Tantas cosas reveladas acerca de la multiforme, todo lo que estoy explicando tiene que ver con la manera en la cual la iglesia exhibe la multiforme sabiduría de Dios. Los que somos miembros de la Iglesia de Cristo, vamos estudiando Efesios con mucho cuidado, siempre resueltos a participar en esta preciosa enseñanza. Y no dejar que nadie dentro de la iglesia vaya corrompiendo, ¿verdad?, la doctrina y la práctica, metiendo conceptos sectarios, metiendo prácticas de las denominaciones. Y luego la iglesia ya no exhibe la multiforme sabiduría de Dios. Algo muy serio que tenemos que recordar. Muy bien, hasta aquí llego. Siempre digo, estoy anunciando cada vez que hago un video, estoy anunciando que estos sermones que yo presento, casi todos son muy largos. Yo no puedo completar en media hora todo el estudio que tengo escrito, pero si me manda un email pidiendo el estudio escrito, se lo mando. Y usted tendrá todo el estudio con todos los textos, como durante el sermón del video. No hay tiempo para
así completamente cubrir el tema como uno quiera. Muchas gracias por su muy buena atención y que el Señor les bendiga.